Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del tema de los gastos de campaña del año pasado de la elección presidencial. El Instituto Federal Electoral se tomó un receso, Rogelio, para terminar de analizar el dictamen que elaboró, en el cual se pretende una sanción a los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador. No solo se plantea una sanción a los partidos que postularon a López Obrador, hay también sanciones fuertes al PRI. Lamentablemente no son las sanciones que deben imponerle al PRI. ¿Qué es lo que se está planteando para el PRI? Desde el punto de vista del PAN hay una inconsistencia en la aplicación de los criterios de parte de la autoridad electoral. Y tengo la impresión de que buena parte de esa inconsistencia entre lo que se resuelve en el caso Monex, para mí indebidamente, por eso acudimos ante el Tribunal Electoral, y lo que se está resolviendo en los dictámenes de gastos de campaña no son criterios que se estén imponiendo con consistencia en la mesa del Consejo General. Y por eso tengo la impresión de que los consejeros han decidido dar un espacio de reflexión, una semana más de análisis de los dictámenes, para poder, en su caso, en la propia mesa, resolver y modificar esos criterios. Y voy a hablar de ellos. Por un lado, al PRI se le exonera porque no comprueba el gasto, en que gastaron cerca de 66 millones de pesos que provinieron del financiamiento, que en su origen es ilegal y que también debió haber sido sancionado por eso, a través de los monederos Monex. Más de 44 millones de pesos de esos 66 fueron dispuestos en efectivo. Los obtuvieron a través de cajeros automáticos, pero no se sabe en qué se gastó. Y la autoridad electoral tiene la obligación de probar en qué gastamos los partidos cada peso y cada centavo, sea proveniente del financiamiento público o del financiamiento privado. Se puede, pero uno tiene que demostrar una factura de en qué se gastó. El IFE puede abrir las cuentas, ¿no? Por supuesto, pero curiosamente al PRD se le sanciona por alguna cantidad importante por no comprobar gastos. Yo no digo que no se sancione esa falta. Al PAN se le ha sancionado en ocasiones por no comprobar gastos. Lo que me parece inaudito es que no se sancione al PRI por no demostrar en qué gastó más de 50 millones de pesos. Esos son los criterios que no se pueden aprobar, que no se pueden aplicar con distinción de partidos o de candidatos. La percepción, digamos, del público es, a ver, ¿a poco nomás Andrés Manuel excedió los topes, ¿no? Lo que sucede también, y tiene toda la razón Rogelio, y aunado a ello hay que señalar que sucede que hay una regla distinta para prorratear los recursos. Lo digo para que la ciudadanía que nos está viendo entienda. Sí, porque los políticos son muy complicados. Sí, los gastos de campaña, ciertos eventos no se cargan únicamente a la cuenta del candidato presidencial. Si en ese evento estuvieron candidatos a senadores o diputados y resultan beneficiados, o de esa propaganda resultan beneficiados, se dividen los gastos. Eso se le llama técnicamente prorratear. Entonces, las reglas del prorrateo no son iguales para los partidos. El IFE no las está tomando igual. Mientras que hay propaganda que a nosotros nos las cargan plenamente a nuestro candidato presidencial, López Obrador, al candidato del PRI solamente le cargan el 1%. Por ejemplo, lo tenemos documentado. ¿Y eso lo prorratea el propio instituto? Sí, una gorra. Los partidos. Los partidos fijan sus reglas y el IFE las aprueba, ¿no? Pero nuestra regla era 50% de la campaña presidencial y los otros 50% se dividían. En el caso del PRI, ellos dijeron un 1% solamente a la campaña presidencial. Entonces, una gorra que a López Obrador se la cargan en 13 pesos, a Peña Nieto se la cargan en 12 centavos. Un evento como el del Estadio Azteca, que fue un evento importante en la campaña de Peña Nieto, dicen que les costó 500,000 pesos. Y que resulta que a la campaña de Peña Nieto solamente se le cargan 20,000 pesos de un evento en el Estadio Azteca. Y hay unos gastos de unos estadios de béisbol que le cargan a Andrés Manuel por no reportar, ¿no? Sí, es lo que decía Rogelio, gastos no reportados. Gastos no reportados, que son sancionables. El tema es que no se pueden aplicar de forma distinta los criterios que deben de ser parejos para todos. Pero déjame referirme a algo que decía Marcos. El tema del prorrateo. Es cierto que los partidos tenemos la facultad de señalar ese rango del prorrateo, que hay un porcentaje importante de ese gasto que nosotros podemos decir en qué porcentaje se aplica a la campaña presidencial, en qué porcentaje a la de diputados y en qué porcentaje a la de senadores. Lo que no es creíble es que solo el 1% de un espectacular en donde aparece un candidato presidencial se le cargue a la campaña presidencial. Eso es lo que no es creíble y lo que no es verosímil. Y que me parece que el Instituto Electoral no puede ser engañado, no puede ser burlado por quien dice
que un espectacular en donde sale la figura del candidato presidencial solamente se le cargue el 1% del valor de ese espectacular. ¿Pero sí es legal? O sea, ¿sí lo puede hacer? Me parece que hay límites que no pueden ser vulnerados por la autoridad electoral, porque entonces en lo que estamos cayendo es que se está burlando a la autoridad electoral, se están burlando los topes de campaña y se está burlando a la autoridad fiscalizadora. Eso es en lo que también creo que coincidimos el PRD y el PAN, y en lo que coincidimos en el caso de Monex. El mecanismo de financiamiento de Monex no hace sino burlar la función fiscalizadora del Instituto Electoral. Así es. Es que una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea lógico, que sea creíble. O sea, es un fraude a la ley. O sea, no todo lo legal es lo correcto. Victoriano Huerta fue presidente legal y constitucionalmente y sin embargo venía de un golpe de Estado. Entonces, aquí lo grave es que el PRI se está burlando de la autoridad. Y lo peor, aún más grave, es que la autoridad está permitiendo que se burlen de suceda. ¿Qué va a pasar el miércoles? ¿Se va a volver a analizar el mismo dictamen? Se va a volver a analizar el mismo dictamen. Eso hay que aclararlo. El dictamen no se va a modificar en esta semana. Se puede modificar en la mesa. Los consejeros lo pueden modificar porque ellos son... Pero ya en la sesión. Pero ya en la sesión. Lo que me parece que va a pasar en estos días es que los consejeros, las y los consejeros, estudien debidamente el dictamen. Y si no están convencidos de los criterios, de las conclusiones a las que arriba la unidad de fiscalización, pues entonces modificar el dictamen en la mesa. Y eso es lo que creo que debe ocurrir el próximo miércoles cuando realmente ya se voten los gastos de campaña presidencial. Tendría que votarse el miércoles. Sí, es que también hay una situación que hay que señalar. Por primera vez, el dictamen no lo hacen los consejeros, sino se creó por ley una unidad de fiscalización. Entonces, la unidad de fiscalización le entregó 48 horas antes de la sesión el dictamen a las y los consejeros. Entonces, no han tenido la oportunidad de conocer un expediente que tiene más de 5,000 documentos. Por eso es importante que se hayan dado esta semana de plazo. Yo coincido con Rogelio, conforme a la ley no se puede cambiar el dictamen y no se pueden aportar nuevas pruebas por parte de nosotros. Pero los consejeros sí tienen la facultad de, en la sesión, poder cambiar el sentido del dictamen. Así es. Ha habido muchas reformas electorales en el pasado reciente y seguimos con estos temas. Recuerdo la última, se le dieron facultades al instituto para realizar una verdadera fiscalización. De esto hablaremos regresando del corte.